organizaciones y corrientes sindicales del área metropolitana. ¿Qué está ocurriendo con el tema de los aguinaldos? Entendemos que esta semana se realizó el pago de un monto, pero este monto entendemos también que es fraccionado como lo han venido haciendo desde hace por lo menos 2 años y a unas cifras que no se pueden comparar con la realidad del país en estos momentos. Pero como vocero y el sentir de la inmensa mayoría de los trabajadores venezolanos de la administración pública, incluyendo inclusive el sector privado, lo que podemos decir es que Navidad con qué. Unos aguinaldos que no tienen una base de cálculo real, legal. Es decir, aquí lo que está destruido es la base de cálculo. Al no existir salario mínimo de 0,60 centavos de dólar, un empleado público, el que más gana, no pasa de $6 mensuales, incluyendo los profesores universitarios, que son hasta científicos, y ese es el sueldo que paga el Estado venezolano. Unas pensiones de 130 bolívares, ¿verdad?, para esa población adulta mayor que dio todo por la patria para construir país, igualmente pasando necesidad, unas prestaciones sociales inexistentes, unos derechos laborales inexistentes, por lo tanto no se puede hablar de aguinaldo. Aquí lo que hay es un bono del hambre, unos bonos del hambre que es lo que viene entregando el gobierno de los últimos años. Por lo tanto, el mal llamado aguinaldo desapareció, fue eliminado también, así como ha sido eliminado el salario. Eso ha provocado una indignación, rabia, molestia en todos los trabajadores venezolanos, activos, pensionados y jubilados, porque eso no va a compensar ni siquiera el alto costo de la vida, una canasta básica o alimentaria que ya está cercana a los $600 para el mes de septiembre y que representa apenas unos $5 en promedio. El que más cobró, el docente, por ejemplo, que es el caso que más conocemos, el que más cobró, docente 5 o 6 con un posgrado, cobró apenas $5. Estamos hablando de un docente con más de 21 años de servicio en las escuelas o liceos del país. El que más cobró eso. Por supuesto, hay gente que cobró $2, $1, $3 como una primera fracción. Un aguinaldo fraccionado, además. Las navidades no se fraccionan y nosotros esa es una de las cosas que estamos rechazando. En consecuencia, eso mal llamado aguinaldo no cubre las necesidades de los trabajadores, e inclusive está acabándose con un concepto legal que está establecido en la ley del trabajo, como es el artículo 140, que tipifica lo que es el aguinaldo y cómo debe ser pagado. Forma parte del salario, debe ser parte del salario, y las convenciones colectivas que como mínimo debe pagar el Estado venezolano 4 meses de este aguinaldo, el que menos cobra 4 meses, porque hay algunas gobernaciones, alcaldías que pagan inclusive 6 hasta 8 meses de aguinaldo dependiendo del sector de trabajadores. Pues eso es un derecho, no es una dádiva como se hacía en el pasado, en la Roma, en el Imperio Romano, o cuando los celtas en la época de la Edad del Hierro, del cobre, eran dádivas, daban en especies como regalos, como para la buena suerte, que ahí viene el origen del aguinaldo, ¿verdad? El origen precisamente de esos regalos. Eso dejó de ser dádiva en el pasado, en la antigüedad. Hoy es un derecho constitucional, legal, reconocido por la OIT y en la mayoría de los países latinoamericanos. Ese derecho está establecido en las convenciones colectivas. Sin embargo, señor Pedro, vuelvo a ser reiterativo, no es primera vez que esto pasa. Esto viene pasando desde hace por lo menos 2 años. Tenemos también un sueldo mínimo que se mantuvo en 130 bolívares, que se mantiene en 130 bolívares desde hace más de 1000 días. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este año a años anteriores? Porque también tenemos una crisis que durante los últimos meses se ha ido incrementando con una fluctuación de dólar que varía de 2 a 3 puntos diarios. Entonces, ¿cómo lo viven los trabajadores venezolanos? Además, con una Navidad por decreto desde el 1 de octubre. Unas Navidades adelantadas por decreto que sigue pagando unos mal llamados aguinaldos son el mismo monto del año 2022. Es decir, se están congelados los salarios y las pensiones, por lo tanto es el mismo monto desde hace 3 años y algo, porque ya desde marzo que cumplimos los 3 años, más los meses que llevamos de este año. Unos bonos de hambre que no compensan para nada, en absoluto, ni siquiera un mercado decente para una familia de 4 o 5 personas. ¿Cómo lo vivimos? Bueno, nosotros estamos diciendo que los trabajadores venezolanos no tenemos Navidad.
3 años para acá, cuando se congeló el salario, las pensiones, no estamos teniendo ninguna Navidad. Así la decreta el presidente. Pero la verdad verdadera y la realidad es que no tenemos Navidad, porque Navidad sin aguinaldo, sin salario, sin ningún tipo de ingreso que compense el esfuerzo que hacemos anualmente, no existe la Navidad. Unas Navidades pobres y tenemos que decir, aquí prácticamente este es un gobierno que ha dividido a la sociedad en los sectores pudientes, los que tienen acceso a los dólares son los que van a pasar unas Navidades felices. Más del 80% de la población venezolana está en pobreza y ahí estamos en la totalidad de los trabajadores venezolanos. Por lo tanto, ¿de qué Navidad se habla? No vamos a tener ninguna Navidades ni felices, mucho menos. Por lo tanto, nosotros estamos exigiendo en este momento, pese a que estamos siendo vulnerados en todos nuestros derechos,